Buen día, bienvenidos a Postdata, es jueves 23 de julio. Le tenemos las noticias. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa de reforma al sistema de pensiones del país que busca disminuir de 25 a 15 años el tiempo de cotización obligatorio para jubilarse e incrementar hasta 70% el monto de las pensiones. El economista Eleodoro Gil Corona señaló que la propuesta beneficiaría principalmente a los trabajadores que ganan menos de 4 salarios mínimos, pero consideró necesario conocer los términos de las negociaciones entre empresarios y autoridades. El secretario de Hacienda Arturo Herrera Gutiérrez reculó de su posición a favor del uso de cubrebocas como elemento importante para reactivar la economía nacional y ante el presidente López Obrador justificó sus declaraciones ante la Canacintra. Con un total de 400,000 toneladas exportadas cada año, Michoacán se mantiene como líder nacional en la producción de berries, ya que genera una derrama superior cercana a los 2.500 millones de dólares. Diputados integrantes de la Comisión Legislativa de Desarrollo Rural acordaron llamar a comparecer al secretario estatal de Desarrollo Rural Rubén Medina Niño para que aclare la falta de información en cerca de 1.200 millones de pesos ejercidos en 2019. México sumó 790 fallecimientos y 6.019 contagios por COVID-19 en las últimas 24 horas. Un total de 4 personas muertas y 172 nuevos contagios se confirmaron en Michoacán este miércoles. El Centro de Innovación y Desarrollo Agroalimentario del Estado apoya a los productores y empresas en los procesos de transformación de sus productos para darles calidad y un valor agregado. Debido a la inseguridad del rezago de la contratación de docentes y su migración hacia las ciudades, la Tierra Caliente es una de las zonas de mayor rezago educativo en Michoacán. Así lo aseguró el líder del Magisterio Democrático, Gamaliel Guzmán Cruz. Y en los deportes, el presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio, Yoshiro Miro, consideró que la justa deportiva podría no realizarse en 2021 si para entonces no se tiene una vacuna o tratamiento contra el COVID-19. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros. Es jueves, es 23 de julio, le tenemos lo más importante que ha sucedido en torno a Michoacán, así es que la invitación es a que usted se quede con nosotros. Bienvenidos también quienes nos sintonizan a través de las plataformas digitales, en especial de Facebook, en la transmisión que tenemos en este momento, donde no solo usted puede escucharnos, sino también observar cada una de las imágenes correspondientes a la información que le iremos presentando. Quedamos pendientes en esta plataforma de sus comentarios, sugerencias y a través de la línea de WhatsApp, para usted que nos escucha a través de Vox en el 103.3 de FM, puede también hacernos llegar sus mensajes, comentarios al 4437-350667. Quedamos a la orden y vámonos de lleno con las noticias. Ayer el gobernador Silvano Aureoles, a través de sus redes sociales, comunicó que en una reunión con autoridades educativas determinaron que el inicio del ciclo escolar 2020-2021 no será presencial, por lo menos no el inicio, así como lo maneja en este tuit el gobernador Silvano Aureoles, y especifica que la próxima semana se darán a conocer los detalles del calendario oficial y cómo se reactivará la estrategia Aprende en Casa. Y para hablarnos justamente de este tema con mayor puntualidad, evidentemente, agregar algunos datos que resulten importantes a este tuit del gobernador Silvano Aureoles, tenemos en la línea telefónica al secretario de Educación de Michoacán, Héctor Ayala Morales, a quien le agradezco que nos reciba la llamada. Secretario, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Carlos. Un saludo para ti y para tu distinguido y respetable auditorio. Gracias, secretario. Ya habíamos hablado en otro momento contigo y estaba pues esta situación posible de que no pudiera iniciarse, por lo menos no iniciar el ciclo escolar. Esto ha quedado de alguna manera ya confirmado o decidido, pero deja abierta la posibilidad del gobernador, y te lo preguntaría si estará en un constante análisis, una constante evaluación la posibilidad del regreso a clases, es decir, no se inicia el ciclo escolar de manera presencial,
pero podría darse en algún momento el que los niños y los adolescentes de Michoacán vuelvan a las aulas. ¿Es así? Así es, Carlos. Primero, reiterar que el compromiso, la preocupación del gobierno del Estado, del gobernador, de la Secretaría de Educación, es primero la salud de todos, primero la garantía de que nuestros niños van a estar bien, no se van a contagiar de esta lamentable enfermedad. No nos dio la proyección de contención en próximos días de la epidemia. Es lamentable, pero también es algo cierto que estamos preocupados por la salud de los niños, que también estamos preocupados porque la educación siga en el Estado. Sabemos de las diferencias, Carlos, que existen en cada hogar, así que estaremos lanzando la próxima semana, el próximo martes, estaremos dando a conocer en qué fechas iniciaremos con la educación a distancia, digamos, no presencial. Lo vamos a tener que hacer, reiniciar el ciclo escolar de la manera no presencial, va a ser un imperativo, es necesario para seguir siendo punta de lanza en la mitigación de esta enfermedad del sector educativo. Estamos hablando de un poco más de 2 millones de personas, Carlos, que vamos a tener que seguir en una dinámica de trabajo a distancia. Va a ser necesario por parte nuestra seguir trabajando con los maestros y maestras michoacanos a la distancia. Los estamos capacitando. Yo agradezco el buen ánimo de los maestros y maestras michoacanos, que a pesar de la crisis, incluso a pesar de haber estado en un periodo de receso escolar, queremos llamarlo así, siguieron trabajando, siguen ahorita capacitándose en los protocolos sanitarios que se llevarían a cabo apenas sea posible reanudar las clases presenciales, apenas sea posible también llevar a cabo esta reanudación del ciclo escolar no presencial, también en el manejo de las tecnologías para poder tener un ciclo escolar con una proyección distinta. Sabemos que tenemos áreas de no conectividad en el estado. Para ellos estamos también llevando a cabo alternativas, protocolos que los damos a conocer apenas reanudemos las clases, digamos, del próximo ciclo escolar. En eso estamos. La próxima semana, el próximo martes, tendríamos que llevar a cabo la planeación de cómo estaríamos trabajando este inicio atípico de ciclo escolar, querido Carlos. Secretario, ¿para quiénes aplica esta situación? ¿Qué grados escolares? ¿La educación básica? ¿También se va a tomar la decisión en otros niveles educativos? ¿De quiénes estamos hablando que van a tener que regresar a clases a distancia? En primera instancia, Carlos, el llamado sería para todos los niveles educativos, para educación básica, media, superior y superior. También es cierto que tendremos que tomar determinaciones específicas por el nivel educativo. ¿A qué me refiero? A que estamos reactivando el sector económico, tenemos la necesidad de seguir trabajando con los jóvenes del nivel medio superior que están en algún subsistema con terminal técnica, con alguna carrera técnica, también con los jóvenes del nivel superior que también forzosamente necesitarían algún trabajo semipresencial en el tema laboral. Entonces tenemos la obligación de buscar que los jóvenes de estos subsistemas medio superior y superior también ser congruentes con la proyección de la incorporación al ámbito laboral. ¿Qué quiero decir con esto, Carlos? Que tendremos que trabajar de manera específica para dar alternativas a las escuelas, universidades, tecnológicos, subsistemas, para que los jóvenes se incorporen al sector productivo con todas las medidas sanitarias, con todas las medidas preventivas y por supuesto con un alto grado de responsabilidad de todos para no tener contagios. Estaremos trabajando específicamente en estos niveles porque es más complicado, como ya lo ha citado, es más difícil
en el nivel inicial, especial, en los niños de la edad de 0 a 3 años, después en el nivel preescolar, después en el nivel primaria, incluso en el nivel secundaria, que se estén respetando a cabalidad las medidas, porque es complejo, porque traemos pues una enfermedad altamente contagiosa que necesita extremar medidas. En el caso concreto de la educación básica, sí es rotundamente no se puede de manera presencial en este periodo. Habrá adecuaciones específicas en media superior y educación superior, Carlos. Muy bien. En el caso de las privadas, ¿podrían tomar ellos la decisión de abrir sus puertas y tener clases presenciales, o tampoco están en esa posibilidad, o estarían en esa posibilidad, secretario? Tampoco se podrá, Carlos. Toda la educación básica, media superior y superior en el estado, de entrada tendrán que reanudar ciclo escolar de acuerdo a esta determinación, de acuerdo a los parámetros y de acuerdo al calendario que se va a publicar el próximo martes. Le estaremos dando a conocer esto, particularmente porque nos interesa seguir mitigando los efectos de esta enfermedad, seguir siendo punta de lanza de la mitigación de la misma, Carlos. No queremos que se nos salga de control la enfermedad. Nos ha hecho hincapié el señor gobernador que el sector educativo tenemos lo más valioso, que es el presente y futuro de nuestro estado en las manos, y no queremos ser poco responsables, ni tampoco con la salud de los maestros, mucho menos con toda nuestra comunidad educativa. Secretario, ¿hay alguna fecha tentativa para valorar de nueva cuenta la posibilidad de clases presenciales, o no hay todavía digamos tanta claridad? Carlos, dependeremos de la evolución de la crisis sanitaria. El gobernador ha sido muy puntual en decirnos que no vamos a arriesgar a los niños, no vamos a arriesgar a los maestros y maestras, y no vamos a arriesgar al sector vulnerable en esta situación. Preferible, me dice, que me ponga a trabajar en darles a conocer un curso remedial a los maestros y maestras, a los alumnos, un curso remedial para ponernos, nivelarnos de los posibles estragos de las clases no presenciales, inclusive de las diferencias que pudiera tener la implementación de clases no presenciales por las dificultades económicas en el estado, es decir, por algunos hogares que no cuenten con internet, algunos hogares en donde no existan las mejores condiciones posibles, que tendremos que ofertar nuestro curso remedial, obviamente gratuito, obviamente con intención de que nuestros niños no pierdan las ganas de estudiar y no pierdan su trayectoria académica, Carlos. Muy bien, secretario, finalmente, ¿será en agosto cuando se retomen estas clases a distancia, o habrá la posibilidad de recorrerlo a septiembre? ¿Eso ya lo tienen definido? A partir del próximo martes, Carlos, les daremos a conocer la fecha exacta de inicio de clases no presenciales. Estaremos dando a conocer a la ciudadanía, a los padres y madres de familia, a los alumnos, alumnas, a nuestros maestros y maestras, a todos nuestros directivos, el día exacto que deberá de iniciar las clases no presenciales en el estado. Es importante recalcar, Carlos, que queremos que no haya deserción escolar. Queremos que nuestros niños sigan estudiando, que nuestros niños sigan en la escuela, que nuestros niños sigan su trayectoria académica. Por supuesto que sabemos de las dificultades que existen en cada región, en cada municipio, incluso en cada hogar de los michoacanos y michoacanas, pero queremos que quede muy claro que en este momento la salud está primero y queremos seguir mitigando los efectos de esta enfermedad. Ya en concreto, el próximo martes se especificará qué día empieza a correr el programa, el inicio del ciclo escolar, y en qué fecha tentativa se va a volver a diagnosticar el poder, terminar con el trabajo a distancia e iniciar con las clases presenciales, como una proyección para buscar dar tiempo de evolución a esta crisis sanitaria y poder seguir siendo punta de lanza en la mitigación de la enfermedad, Carlos. Muy bien.
Secretario, pues te agradezco que nos hayas recibido la llamada, estaremos pendientes de los detalles que nos ha señalado el próximo martes y bueno, pues que haya éxito en este reinicio de clases de manera pues no presencial, a distancia como también se le podría conocer, ojalá que sea exitoso para todos los jóvenes, los niños y por supuesto también para los profesores. Gracias por tomarnos la llamada, secretario, buen día. Muy buen día, Carlos. De nuevo reitero mi saludo para ti y para el auditorio. Gracias a Héctor Ayala Morales, secretario de Educación de Michoacán. Hasta luego, secretario, buen día. Hasta luego, buen día. Ahí tiene usted lo que sucede, esta determinación que ha tomado el gobierno de Michoacán. El regreso a clases escolar será de manera no presencial, también como se le ha denominado ahora, serán clases a distancia. Esta determinación la toman ayer, según lo comenta el propio gobernador del estado, como ya le decía en el tuit, y nos ha aclarado un poco más a detalle, digamos, esta decisión el secretario de Educación, Héctor Ayala. Vaya usted tomando sus previsiones, la determinación alcanza a todos los niveles educativos y a los ámbitos de la educación, tanto de manera pública y gratuita como del ámbito privado, así es que habrá que estar alertas el próximo martes de estas disposiciones a detalle que nos darán a conocer las autoridades, pero tómelo usted en cuenta, no habrá regreso a clases, no de manera presencial, el regreso a clases será de manera a distancia, para que usted esté al pendiente. En otros temas, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa de reforma al sistema de pensiones del país que busca disminuir, escuche usted, de 25 a 15 años el tiempo de cotización obligatorio para poder jubilarse. Y la pretensión es también incrementar hasta en un 70% el monto de las pensiones. La concreción, la realización de esta nueva propuesta de reforma. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó este miércoles un proyecto de reforma al sistema de pensiones del país, que propone disminuir de 25 a 15 años el tiempo que el trabajador debe cotizar para jubilarse y aumentar alrededor del 70% el monto de la pensión. En la mañanera, el Ejecutivo Federal destacó el apoyo del sector empresarial y obrero para diseñar la propuesta. Pese a los intercambios mutuos de descalificaciones con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelí, reconoció su participación. Si se trata de poner estrellitas, yo diría que le correspondería, antes que a nadie, la concreción, la realización de esta nueva propuesta de reforma a Carlos Lomelí. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, explicó que en la actualidad se requieren 1,200 semanas cotizadas para jubilarse, es decir, 25 años de trabajo, y el empleado recibe el equivalente a una tercera parte del salario. Señaló que el proyecto propone elevar la tasa de reemplazo del salario un 40%, con lo que en promedio los trabajadores van a aumentar de un 31% a un 54% el monto de la pensión, además de que el límite inicial para que puedan recibir una pensión garantizada va a bajar de 25 a 15 años de cotización, aunque se mantienen los 60 años de edad como requisito para jubilarse. Explicó que para esto se incrementará de manera gradual la aportación empresarial durante los próximos 8 años a 11,000 millones de pesos anuales, mientras que la de la Federación y los trabajadores se mantiene prácticamente igual. Y la forma en la que se va a obtener es un aumento en la aportación total de 6.5 al 15%, y la cual se va a elevar fundamentalmente por un incremento paulatino de la aportación de los patrones de 5.15% hasta 13.87%. En un periodo de 8 años, los patrones van a incrementar en 2.7 veces lo que ellos aportan para el retiro de los trabajadores.
La aportación que hace el Estado mexicano en este rubro no va a cambiar, va a tener un cambio de composición que explicaré en un segundo, pero el compromiso del Estado no está retirado. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelí, explicó que la reforma es una demostración en los hechos de la disposición de los hombres de negocios, pese a la crisis económica en que se encuentra el país. No obstante, reconoció como el principal reto la incorporación del sector informal. La iniciativa se firmó al final de la conferencia de prensa para enviarla a la Cámara Federal de Diputados. Con imágenes de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata, Verónica García. Bueno, ahí tiene usted esta iniciativa, esta propuesta que emana tanto del gobierno federal como del Consejo Coordinador Empresarial a nivel nacional. Y bueno, para tratar de destacar por lo menos lo más importante de esta iniciativa, aún es una iniciativa, pero que seguramente transitará en el Congreso de la Unión, es que le hemos pedido al economista Eliodoro Gil Corona que nos ayude un poco a detallar los puntos centrales, los puntos neurálgicos de esta iniciativa. Así es que saludamos con todo gusto a Eliodoro Gil Corona, economista, como ya le decía, integrante también del colegio de estos profesionales aquí en Michoacán. Eliodoro, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Pues mira, yo te haría una puntual síntesis. Sí. Hay muchísimos detalles. Cada aspecto de los 3 puntos fundamentales que plantea la propuesta de reforma al sistema de pensiones, pues requiere particularidades. Pero vamos a dejar, digamos, en conjunto cuál es el sustento y en cierta medida los beneficios que nos plantea esta reforma. De entrada habría que decir que se trata de una de las reformas más importantes de aprobarse, de discutirse, analizarse en el Congreso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia económica. Porque a final de cuentas este esquema pensionario tiene que ver con lo económico y la parte del diagnóstico es muy sencillo. Lo cierto es que el sistema establecido en 1997 requería de un giro de 180 grados. El esquema aprobado en ese entonces en la ley correspondiente tenía el diagnóstico, planteaba el diagnóstico de que el concepto era el fondo del ahorro individual y que la administración de dichos fondos fuera por empresas privadas. Este es el tema, digamos, de fondo que plantea la reforma. El otro aspecto, me parece, ante esta necesidad imperiosa que finalmente las pensiones son insuficientes para los trabajadores, porque pues, reciben prácticamente para un salario, lo plantean como referencia de 4 veces el salario mínimo, pues que tienes un tercio de tu ingreso antes del retiro. Es decir, de 100 pesos, pues nada más recibes 30 pesos para sostener el retiro, un poco para ejemplificar. Evidentemente, estas deficiencias tienen que ver fundamentalmente, y esto es el fondo del planteamiento, tiene que ver con el ahorro. Y en el ahorro, en el esquema tripartita, alguien tendría que dar el primer paso. El gobierno, en esencia, lo que garantizaba o pretendía garantizar es una pensión para los adultos mayores. Era, digamos, el planteamiento, el compromiso del gobierno federal desde en campaña, en el gobierno, y lo ha venido ratificando en distintos momentos. Pero el problema fundamental es, digamos, para los ingresos medios. Y el primer paso, yo creo que aquí hay que darle el crédito al sector empresarial. Quien hizo la propuesta, a mi juicio, es el sector empresarial, los patrones. La vendió bien al gobierno federal. El gobierno creo que la planteó en términos de una buena renta social y política, y me parece que los 3 aspectos son lo más elemental que puede uno tener en un esquema pensionario para medianamente empezar a mejorar sus condiciones de bienestar, que es a final de cuentas el objetivo de esta propuesta, ¿no? Mejorar la calidad de vida de los trabajadores, sobre todo aquellos de menores ingresos.
Y bueno, pues lo primero que tendrían que hacerse es el aumento en las aportaciones para el retiro. Y ahí, en ese aumento, digamos, el papel fundamental lo hace los empresarios. La aportación se eleva de 5.15% a 13.875%. Esa es la aportación. Esto cambia en función, evidentemente, de los niveles de ingreso, pero aquí lo importante es que el fondo, para incrementar el ahorro y asegurar pensiones mejores, de mayor valor, pues lo hace la iniciativa privada. El trabajador prácticamente en términos proporcionales se queda con la misma proporción de 1.125%. No se toca, es decir, el trabajador no aporta adicionalmente como inicialmente se planteaba. Inicialmente lo que se planteaba es solamente con la aportación del trabajador, haciendo ahorros, el trabajador puede tener un mejor retiro. Ahora no, ahora lo asume el sector empresarial, el gobierno garantiza una pensión garantizada mínima. Evidentemente, aunque en el documento dice que no va a haber modificaciones en el monto total de la aportación, lo cierto es que lo va a haber, porque va a tener que garantizar este monto de pensión que se plantea. El otro tema importante, ¿sí? El aumento en las aportaciones es una parte fundamental, y esa la asume en su mayor parte el sector empresarial. El otro es la disminución en el requisito de semanas cotizadas. Así es. Es decir, se reduce de 1.250 semanas a 750 semanas como requisito para tener una pensión garantizada. Evidentemente hay que ponerlo en perspectiva. En el primer caso, el aumento en las aportaciones para el retiro, vas a tener que modificar el esquema, es decir, tiene que ser gradual. En el primer caso de 8 años, y en este caso te va a llevar, digamos, inicialmente 750 semanas, y luego, paulatinamente, hacia un horizonte de 10 años, vas a tener que llegar a 1,000 semanas cotizadas para tener un monto de pensión asegurado, ¿no? Evidentemente, dentro de este marco está un tema pendiente, y eso no hay que dejarlo de fuera. No hay una estrategia puntual, es una forma indirecta de atacar el tema de la informalidad, pero no hay que perder de vista que más del 50% de la población mexicana está laborando en la informalidad, y la estrategia per se no tiene un contenido específicamente. Incluye, dice, te doy estímulos, te doy un nuevo marco para hacer una especie de gancho y decir, bueno, pues si te vienes acá a la formalidad, evidentemente vas a tener un retiro asegurado con un monto interesante. Y ese es el otro tema, el incremento en el valor de la pensión mínima garantizada, que pasa de 3,289 pesos a 4,345, que ahora iría en función de la edad, de las semanas cotizadas y el salario base cotizado. Eso es muy importante, Carlos, porque no perdamos de vista que hay una estructura en la ley actual de retiro en cesantía, es decir, tú tienes 60 años y solamente tienes derecho al 75% de la pensión. Y ahí gradualmente va de 60, 61, 82 hasta 65, hasta los 65 años tendrías derecho al 100% de la pensión. Eso no hay que perderlo de vista, porque siento que estábamos diciendo, bueno, con 60 años y ya tengo mi 100% de pensión. Habría que ver ese detalle, cómo va a quedar en la nueva ley, en la nueva reforma, porque siento que va a ser en el mismo esquema. Tienes 60 años, pero no tienes derecho a la pensión al 100%, sino de manera gradual sería de 75%, que actualmente prevé la ley, hasta los 65 años, que tendrías un derecho al 100% de la pensión. Eso me parece la parte clave, es decir, aumento del ahorro, ¿no? La tasa de reemplazo se incrementa
en un 40%, ahí hay detalles también, depende al nivel de ingreso que te refieras, pero digamos esa es una parte relevante. Para el caso de los, digamos, un poco para tener el salario mínimo, el salario promedio de los trabajadores, que más o menos andaría sobre los 12,000 pesos, pues tendría un incremento, pasaría de un 35% actual a un 58% de tu pensión en el retiro. Entonces depende de los niveles de ingreso, cómo sería tu situación en este nuevo esquema. Muy importante es lo que acabamos de destacar. Sí hay una pensión garantizada, ¿no? Y evidentemente hay una mejoría. Con esto no te resuelve la vida, Carlos. Es decir, tener una pensión incluso de 5,000 pesos no te resuelve. Sí, no alcanza. El valor de la canasta anda en 8,200 pesos mensuales. No alcanza, pero es mejor o sería mejor que lo que hay ahora, ¿no? Así es. Entonces dependerá de aquí en adelante del tema de la mejoría de los salarios en términos de productividad y que en efecto nuestros niveles inflacionarios estén en esa línea del 3%. Muy bien, y un reto importante para el sector empresarial, para quienes tengan un negocio, quienes procuren tener sus empleados con todas sus prestaciones, bueno, pues también tendrán que enfrentar este reto de ir generando las aportaciones mayores para hacerle frente a esta reforma, ahora que se dé, que seguramente así será. Seguramente, yo creo que ya está planchada. Muy bien. Pues Eleodoro, te agradezco que nos hayas participado, este análisis que ya has realizado de la iniciativa, y estaremos pendiente para ver cómo queda en definitiva. Te agradezco y que tengas un buen día. Muy buenos días, Carlos. Un saludarte. Igualmente, Eleodoro, gracias. Ahí tiene usted este análisis que nos hace Eleodoro Gil Corona de los aspectos más importantes de momento. Digamos que de forma coloquial podríamos concluir que hay un incremento en el retiro, en el ingreso que tendría cada trabajador que ha cotizado. Podrá retirarse con menos semanas cotizadas, en lugar de 25 años podrá hacerlo con 15 años de trabajo. Habrá que ver ahí las proporciones, las condiciones, cómo queda en definitiva este ajuste en la ley, que es un asunto también importante. Entonces crece la pensión del sector trabajador, que bueno, crece también la aportación que van a tener que generar los empresarios, el sector productivo, y disminuye el número de semanas que se tienen que cotizar para alcanzar la pensión, aunque está el candado de que tendría uno que tener de menos 60 años para retirarse. Ahí tiene usted lo que sucede en el ámbito nacional, con un tema que estará seguramente vigente varios días, y el propio presidente López Obrador felicitaba justamente al sector empresarial, al Consejo Coordinador Empresarial en estricto sentido, por esta iniciativa que ha emanado prácticamente, lo decía también Eleodoro Gil Corona, desde los empresarios. Y déjeme comentarle este asunto antes de ir a la pausa, porque también ha sido nota nacional y estará seguramente varios días por ahí vigente, y es que en una videoconferencia organizada por la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, afirmó que el uso del cubrebocas era un elemento clave para la reactivación de la economía nacional. De ese tamaño su comentario. Incluso explicó que en ese momento no utilizaba él el cubrebocas porque no había personas cerca a su lado, pero que regularmente él usa su cubrebocas. Escuche usted lo que dijo hace un par de días Arturo Herrera, el secretario de Hacienda. Hay que tener una careta, hay que tener una máscara. Yo por aquí tengo la mía, no me la pongo porque estoy hablando con ustedes y no tengo a la gente cercana, pero esto no va a ser no solamente uno de los elementos más importantes para protegernos de la economía, sino va a ser uno de los elementos que permitan relanzar con mayor éxito la economía. Bueno, ahí tiene usted el comentario de Arturo Herrera, secretario de Hacienda. La verdad es que despertó pues una carretada de aplausos para él por semejante comentario.
un asunto muy destacado el que nos deja ver. Hay que reactivar la economía y para ello hay que usar el cubrebocas, y lo pegó ahí evidentemente al tema de la salud. Nada más que ayer le tocó estar en la mañanera, ahí estuvo ante el presidente López Obrador, y para empezar, pues incumplió con este compromiso de usar el cubrebocas. Él se fue ya sin cubrebocas, evidentemente para cuadrársele al presidente López Obrador, que no lo usa, y además rectificó la postura que usted acaba de escuchar y que había manifestado ante la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Canacintra. Ayer aclaró que el uso del cubrebocas era un elemento importante para la reactivación de la economía, pero dijo, se justificó ante el presidente, que usó este concepto como una analogía en la necesidad de implementar medidas sanitarias en la nueva normalidad. Eso no había dicho, usted lo acaba de escuchar, pero con tal de quedar bien con el presidente López Obrador, el secretario de Hacienda no tuvo empacho en recular de lo que había dicho, de lo que había generado una buena reacción de buena parte de los mexicanos, y optó por cuadrársele al presidente de la siguiente manera. Mire usted. No, pues creo que está muy desproporcionado, ¿no? O sea, ojalá y fuese eso, ¿no? Digo, hablando de diferencias internas. Sí, no, pues si fuese el cubrebocas una opción para la reactivación de la economía, pues me lo pongo de inmediato, pues. O sea, pero no es así. Yo sigo las recomendaciones de los médicos, de los científicos. No creo que haya dicho eso, Arturo. A ver. Lo que lo utilicé fue como una analogía para decir que en la reactivación económica vamos a tener que tener medidas de cuidado y la economía va a tener que estar trabajando en circunstancias distintas. Era en un contexto de Canacintra va a tener que estar marcando distancias en las cadenas en las cadenas de producción, utilización de caretas o de cubrebocas, etcétera. Y era una analogía para decir que nos vamos a tener que reorganizar a través de mecanismos distintos. Bueno, pues ahí lo tiene usted. La verdad es que resulta increíble, por decir lo menos. Arturo Herrera es un tipo destacado, es un tipo que tiene estudios de posgrado, doctorado en los Estados Unidos de Norteamérica, en Nueva York. Qué bueno que no se acordó el presidente de que estudió en el extranjero, si no le hubiera ido peor. Ya ve que también ha estado atacando a la gente que ha estudiado en el extranjero. En fin, terrible la posición de personajes del tamaño de Arturo Herrera, que no tienen empacho de recular, que no tienen empacho de llevar su posición profesional hasta la ignominia con tal de quedar bien con su jefe. Inaudito lo que sucedió ayer en esta rueda de prensa, y evidentemente pues dejó de usar también el cubrebocas. Le digo, es un tema importante el uso del cubrebocas, no lo dice uno, no es mi asunto, no lo sé. Hay científicos, médicos que lo han recomendado por todo el mundo, hay países que lo han usado y les ha dado excelentes resultados para contener la pandemia. Es un tema así literal de vida o muerte. Pero ayer también de lo que hay que destacar es que el presidente López Obrador dice textual que si el uso del cubrebocas le ayudaría a la economía, él ya se lo hubiera puesto. Inaudito el comentario también del presidente López Obrador. Es más importante para él el tema económico que salvar la vida de los mexicanos. La verdad es que no hay otra manera de concluirlo. Grave pues ayer lo que sucede en Palacio Nacional. No es un asunto menor, créamelo, y hoy ratifico lo que he dicho muchas veces. Le está haciendo demasiado daño a la imagen del presidente la mañanera. Creo que tendría que darse un descanso, creo que tendría que, espaciarla cuando menos, para acudir a un asunto mucho más profesional, a un asunto de información mucho más responsable,
porque estamos hablando del presidente de México y un personaje que además tiene un arraigo importante, es un líder para muchos millones de mexicanos que le creen prácticamente a ciegas y que podría él ser un apoyo sin lugar a dudas trascendente en la situación en la que hoy nos encontramos. Así las cosas de lo que sucedió ayer en Palacio Nacional. Déjeme hacer una breve pausa y regresamos. Postdata, periodismo responsable. Continuamos. Quédate en casa. Ante la emergencia sanitaria, Postdata se solidariza con los negocios morelianos que ante la emergencia sanitaria entregan sus productos a domicilio. Cuídate y cuida a tu familia a la par que apoyas el comercio local. Tortas Acueducto el 32,5. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433-382499, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. La Jugosita, con su especialidad de carne en su jugo, oferta un extenso menú que incluye menudo, quesadillas, patitas de puerco, arrachera, botanas y postres. Para que te quedes en casa, La Jugosita pone a tus órdenes el servicio a domicilio. Basta con llamar al 4434-452829 para que disfrutes de sus deliciosos alimentos para desayunar o comer. El horario de atención es de 9:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Quédate en casa y come rico. Tonerama, todo lo que ocupas en consumibles para tu computadora o impresora. Basta que nos llames y con gusto te enviamos el cable, tóner o memoria que necesites para que realices tus actividades profesionales y de entretenimiento en tu casa. Además, tenemos ofertas en computadoras e impresoras. Estamos para servirte. Llámanos a los teléfonos 314-6941 y 4431-576249. Beskit, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 33 34 97 96 93 o bien en el correo electrónico armando@beskit.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. Parrilla, otra opción para comer rico sin salir de casa. Deliciosas mega hamburguesas de arrachera, pollo o res, así como exquisitos mega hot dogs y las clásicas papas a la francesa. Basta con llamarnos o mandarnos mensaje de WhatsApp al número 4432-295898 y te llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa. Estamos para servirte de 5 de la tarde a 11:30 de la noche. Pregunta por nuestros combos y promociones y no te pierdas la oportunidad de saborear el rico sabor de nuestras hamburguesas y hot dogs hechos a la parrilla. Estación 52 Grill te ofrece los siguientes paquetes. Combo doble, incluye 2 hamburguesas con queso, tocino, chile toreado y papas a la francesa, además de 2 bebidas por 150 pesos. Ya estamos de regreso, gracias por su paciencia y vámonos con la información del ámbito de la seguridad. Tenemos en la línea telefónica a Conrado Álvarez de Red 113. Mi estimado Conrado, ¿cómo estás? ¿Qué novedades tienes? ¿Qué tal? Es un gusto saludarte, mi querido Carlos, saludar por supuesto a todo tu público, a todos los amigos que siguen la transmisión y comentarles que en esta ciudad de Morelia, pues un hombre fue asesinado a balazos hace algunas horas. Esto porque aparentemente, según las primeras indagatorias, pues iba a ser privado de su libertad, se opuso a ser levantado y en ese momento unos gatilleros pues lo privaron de la vida a tiros. Al lugar de los hechos se trasladó el personal de la Fiscalía General del Estado para iniciar las investigaciones con relación a este acontecimiento. El suceso se registró en la zona de la colonia Guadalupe Victoria,
hasta allí acudió el personal de la Fiscalía General para iniciar las investigaciones con relación al acontecimiento, y durante las actuaciones respectivas el fallecido fue identificado como Adalberto, de 38 años de edad. Él tenía al menos 8 impactos de proyectil de arma de fuego en distintas partes de su humanidad. Los paramédicos confirmaron el deceso del agraviado y el lugar fue acordonado por el personal de seguridad pública en apego a la cadena de custodia. Los expertos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, dependientes de la Fiscalía General del Estado, se encargaron de las diligencias de ley. Los testigos del evento delictivo narraron a los guardianes del orden que el agraviado iba a ser levantado por unos gatilleros, pero se opuso y de esta manera los delincuentes lo asesinaron a las afueras de su hogar. Los curiosos añadieron que los homicidas trataron de llevarse al afectado en una camioneta. Y pasando también a otra información, en Zamora sigue la violencia. A balazos fue privado de la vida un hombre dentro de una vivienda del fraccionamiento Villaflores. Durante los últimos minutos del miércoles anterior y los primeros de este día, se reportó que en la calle Gardenia había detonaciones de arma de fuego al interior de una vivienda que está en la esquina de la avenida Las Flores. De inmediato al lugar acudieron los elementos de la policía municipal y dentro de un inmueble hallaron a un hombre tirado con múltiples heridas de bala, por lo que solicitaron el apoyo de unos paramédicos de rescate y salvamento. De esta forma, Carlos, los socorristas a su arribo revisaron a la víctima y confirmaron que ya había muerto, por lo que los uniformados acordonaron el inmueble y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado. Durante la labor periodística trascendió que el fallecido está sin identificar. Es una persona de entre 20 y 25 años de edad, vestía un pantalón de mezclilla, una camisa a rayas de color negro con morado, y su cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense. Y en otra información, vámonos a Pátzcuaro porque ya se registró un suceso escalofriante. 4 hombres y 2 mujeres fueron torturados y ejecutados a balazos al interior de un domicilio de la colonia Zapata. De acuerdo con fuentes policíacas, este evento criminal se registró en un inmueble que está en la calle Maestro Rural. Los elementos de la Policía Michoacán acudieron a la citada dirección y confirmaron la situación, así que acordonaron el área y alertaron al personal de la Fiscalía General del Estado. Las víctimas están maniatadas y algunas de ellas tenían lazos atados al cuello. Hasta el arribo de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen se realizaron las primeras investigaciones y los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la práctica de los estudios competentes, a donde se espera que acudan sus seres queridos para reclamarlos. Mi querido Carlos, es la información más relevante en materia de seguridad durante las últimas horas. Que tengan todos un excelente día. Gracias, Conrado, igualmente, buen día. Quedamos al pendiente, muy buenos días. Bueno, y tiene usted lo que sucede en el ámbito de la seguridad, complicado también el tema. Déjeme decirle cómo están las cosas con el COVID-19 en este jueves, porque ayer la Secretaría de Salud informó que al corte del miércoles a las 19 horas se acumularon un total de 41,190 muertos y 362,274 casos confirmados. En las últimas 24 horas en el país se registraron un total de 6,019 nuevos casos, así como 790 defunciones. En el caso de Michoacán, la Secretaría de Salud reportó que en las últimas 24 horas se registraron 4 defunciones y ocurrieron en los municipios de Zitácuaro, La Piedad, Yurécuaro y Penjamillo, por lo que en este momento se suman un total de 654 michoacanos muertos a causa de esta enfermedad. Les recuerdo que en total en el estado hay 8,581 contagios confirmados y en las últimas 24 horas se detectaron 172. Los municipios que aportaron la mayor cantidad fueron Morelia con 43, Lázaro Cárdenas con 33, de foráneos, así lo cataloga la autoridad de salud, 19, Pátzcuaro 11, Huetamo 9, Marabatío 8, Apatzingán, Zamora y Yurécuaro 6. Le informo también que el presidente municipal de Pátzcuaro, Víctor Báez Ceja, informó vía redes sociales que dio positivo al COVID-19. Agregó que tal y como lo indican las autoridades sanitarias, permanecerá 14 días
en confinamiento. Ese es el segundo presidente municipal de Michoacán que dio positivo al virus, luego de que le sucedió también al edil de Zamora, Martín Zamaguey Cárdenas, quien informó que también había sido positivo a este contagio el pasado 19 de junio. Ambos ediles fueron electos, recordará usted, bajo las siglas de Morena. Y tenemos información del ámbito deportivo, así es que vamos con Luis Manuel Baeza. Adelante, Manolo. Buen día. Postdata Deportes. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio en esta mañana de jueves. Vamos a ir rápidamente con los deportes, comenzando con información de los Juegos Olímpicos de Tokio, los cuales no podrían realizarse si no hay una vacuna contra el COVID-19, así lo mencionó el presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos, Yoshiro Mori, que considera fundamental el desarrollo de una vacuna o un tratamiento contra el coronavirus para la realización de la justa olímpica en el próximo verano del 2021. El primer punto será que una vacuna o un medicamento sea desarrollado, declaró Mori en una entrevista para la televisora japonesa NHK. Si la situación continúa como está en este momento, no podremos organizar los Juegos, también añadió precisamente el presidente. Hay que decir que el Comité Olímpico Internacional, así como también el comité organizador, han reiterado en diferentes ocasiones su confianza en la realización de la justa olímpica, pero a pesar de que falta prácticamente un año, se han ofrecido pocos detalles de cómo se desarrollarían en medio de una pandemia. Entre los problemas a los que se podría enfrentar el COI y los organizadores es determinar si se permitirá la asistencia del público a los complejos deportivos en los que se realizarán las competencias, así como también si los deportistas podrán soportar estar en cuarentena durante toda la duración de los Juegos Olímpicos. Y dejamos la información de los Juegos Olímpicos y pasamos rápidamente a información del fútbol mexicano. Y es que la Liga MX informó el día de ayer el cambio de horario del partido entre el conjunto de Atlético de San Luis contra Bravos de Juárez, encuentro que iba a inaugurar el torneo Guardianes 2020, el cual estaba programado a realizarse el día de hoy a las 9 de la noche en el estadio Luis Alfonso Lastras. Esta decisión la tomó la Liga MX debido a los múltiples casos positivos por COVID-19 que está teniendo el conjunto fronterizo de Juárez, en el que de momento, se confirma precisamente que se tiene al menos 7 casos positivos entre los jugadores del conjunto fronterizo, así lo dio a conocer precisamente Guillermo Cantú, y ha comentado precisamente que además de esto, van a continuar con el proceso de la liga, a pesar de que los jugadores todavía no se alcanzan a recuperar para el partido, el cual hay que decir que se va a jugar el próximo lunes 27 de julio a las 6 de la tarde en el estadio Luis Alfonso Lastras. Y continuando con información de la Liga MX y también del coronavirus, también comentarte que el Club Deportivo Guadalajara informó el día de ayer también a la Liga MX 3 nuevos casos positivos de coronavirus previo a lo que será el arranque del campeonato Guardianes 2020. Bueno, tiene usted la información del ámbito deportivo. Nos vamos por su atención. Muchísimas gracias. Decirle a ustedes que tenemos algunos de sus mensajes. Les voy a dar respuesta en unos minutos más a través del Facebook, que son la mayoría de los que tenemos. También tenemos por aquí algunos más a través de WhatsApp. Si me permiten, se los comparto mañana sin falta. Hoy se nos ha terminado el tiempo, pero muchísimas gracias por el favor de su atención. Recuerde que tenemos una cita mañana en punto de las 7 horas. A continuación, Ignacio Martínez. Postdata, téngalo en cuenta. Ante la pandemia que prevalece y para no poner en riesgo a los alumnos, a los profesores y al personal administrativo, finalmente se ha decidido que el regreso a clases será no presencial.
Las clases pues serán a distancia en todos los niveles educativos.